Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar problemas? Vemos que no es tan sencillo. Necesitamos realizar estos pasos y no en una secuencia completamente lineal, sino que como vemos, podemos regresar a varios de estos pasos. Tenemos que formular el problema, ver los resultados esperados, tener los datos disponibles, considerar las restricciones o reglas del juego y hacer los procesos necesarios. Entonces, regresemos a nuestro problema original. Un pastor tiene que pasar un lobo, una oveja, una lechuga o una coliflor a la otra orilla del río. Dispone de una barca en la que solo caben él y una de las otras tres cosas. Si el lobo se queda solo con la oveja, se la come. Si la oveja se queda sola con la lechuga, se la come. Entonces, ¿cómo debo hacerlo? Aquí estamos, ya lo habíamos visto, ustedes lo están jugando. Entonces necesitamos primero formular el problema. ¿Puedo definir mejor el problema? ¿Qué palabras me son desconocidas? ¿Cuáles son las claves del problema? ¿He resuelto algún problema similar? ¿Qué información es importante? ¿Qué información puedo omitir? Entonces, para formular nuestro problema, ¿qué entiendo que me están pidiendo en este problema? Esto es lo que entiendo yo, pero ¿qué es lo que entiendes tú? ¿Qué es lo que entiende el compañero de la par? ¿Qué es lo que entiende otra persona? Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a comprender entonces? Según yo, el pastor tiene que ir varias veces al otro lado del río para llevar al lobo, a la lechuga y la oveja, porque los tiene que transportar de una orilla a la otra orilla. Pero tiene que cumplir algunas condiciones, porque no puede dejar solos al lobo y a la oveja o a la oveja y a la lechuga, porque entonces nuestro problema se termina abruptamente y sin ningún resultado positivo. ¿Eso es lo que tú comprendes? ¿Cuál es la meta? ¿Qué información me solicitan? ¿Qué formato debe tener esa información? Entonces la meta es, lo entiendo yo, es llevar todos los objetos al otro lado del río. Ese es mi objetivo. En este problema me solicitan que indique los movimientos que realicé para lograr ese objetivo. Es decir, que no basta solo con mostrar la figura final donde están en el otro lado del río, sino tengo que decir cómo lo llegué. Entonces el formato deberá de ser una lista ordenada de los movimientos, indicando a qué dirección iba y quién iba en la barca en ese movimiento. Identificar los datos disponibles. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué información es importante? ¿Qué información no es relevante? ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué información me hace falta para resolver el problema? Entonces, ¿qué conozco? Tengo tres elementos: lobo, lechuga, oveja. Sé que están los tres al inicio en la misma orilla del río. No me importan ni sus tamaños ni sus colores. ¿O será importante saber que la oveja es gris en lugar de ser blanca? No, eso no contribuye con nada al problema. ¿Será importante saber que es una lechuga o una coliflor? Tampoco contribuye mucho al problema. Lo importante es que tiene que ser algún tipo de vegetal que le guste a la oveja para que se la coma. ¿Puede ser un lobo o un león? No es tan importante tampoco. Tiene que ser algo que sea capaz de comerse a la oveja. Y puede ser una oveja o una cabra o algún tipo de otro animal. Tampoco importa mucho. Los hemos identificado de esta manera para los propósitos de nuestro problema. Pero sí es importante saber la capacidad de la barca. Solo el pastor puede ir en la barca y uno de estos tres objetos. ¿Qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar la secuencia de pasos para pasar todos los elementos a la otra orilla del río. Pero siempre hay restricciones, siempre hay ahí un pequeño truco. Tenemos que identificarlas, porque son las reglas en que nos vamos a desempeñar para resolver el problema. Entonces generalmente nos hacemos estas preguntas. ¿Cuál es la condición? ¿Qué está prohibido hacer y o utilizar? ¿Qué está permitido hacer y o utilizar? ¿Cuáles son los datos que puedo considerar fijos para simplificar el problema? ¿Cuáles datos son variables? ¿Cuáles datos debo calcular? Entonces, ¿qué está prohibido hacer en estos momentos? Muy bien, entonces las restricciones. ¿Qué está prohibido hacer? ¿Qué puedo hacer? El pastor solo puede llevar un elemento a la vez. El lobo y la oveja no pueden estar solos en la misma orilla, sin estar acompañados por el pastor. La oveja y la lechuga no pueden estar solos en la misma orilla, sin estar acompañados por el pastor. ¿Será permitido transportar los elementos en cualquier dirección? ¿Ida y vuelta? Es decir, puedo llevar la lechuga conmigo, la llevo a la otra orilla
y la vuelvo a regresar a la orilla original, porque así no se queda solo con la oveja. ¿Será esto permitido? ¿Lo puedo probar? ¿Lo puedo explorar? ¿Esto me servirá para simplificar el juego, para que realmente pueda llegar a una solución? Las restricciones. Si es permitido llevar elementos en cualquier dirección. Ustedes lo pueden probar en el juego y entonces ver cómo sucede si queremos llevar uno de esos elementos en ambas direcciones. Establecer los procesos. ¿Qué procesos necesito? ¿Qué fórmulas debo de emplear? ¿Cómo afectan las condiciones a los procesos? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el orden en el que debo de seguir? Las operaciones que podemos hacer son remar para llevar la barca de una orilla a la otra del río. Definitivamente, si no me quedo siempre en la misma orilla. ¿Pero qué otras operaciones debería hacer? Si la barca está vacía, es decir, solo tiene el pastor, entonces hay espacio para subir ese elemento hacia la barca. Si la barca está llena, podemos bajar un elemento a la orilla en donde estamos. Entonces, estas son las operaciones básicas que debemos de realizar para resolver este problema. Pero, ¿cuál será la secuencia de estas operaciones que me permite llevar todos los objetos de una orilla a la otra? Esa es la parte del proceso que me encamina a la solución y es realmente lo que me están pidiendo que logre establecer. Entonces, en resumen, las preguntas insustituibles que debemos de hacer cuando queremos resolver un problema es, primero, ¿cuál es la meta? Realmente, ¿qué es lo que nos están pidiendo? ¿Qué es lo que tengo que resolver? ¿Qué es lo que realmente debería yo dar como resultado? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué conozco? En este caso, conocíamos los 3 elementos, la barca, el río, pero en otros problemas también tendrás que identificar cuáles son los datos con los que cuentas para iniciar, cuáles son las condiciones, es decir, las restricciones o las reglas que se deben de cumplir. ¿Qué proceso necesito? ¿Qué operaciones tengo que hacer? ¿Y en qué secuencia tengo que hacer esas operaciones? Si tienes esto, entonces puedes resolver los problemas. La respuesta de este problema en particular es dar la secuencia de los pasos que se realizó para llevar todos los elementos de una orilla a la otra. Podemos utilizar el siguiente enlace que también está especificado en la unidad que estamos leyendo, pero es plastelina.net game1.html. Ahí puedes encontrar el juego que estamos utilizando y te retamos a que encuentres la secuencia de pasos para pasar todos los elementos de una orilla a la otra.